conocer un poco más sobre lo que verdaderamente es el Evangelio. El Evangelio. Y yo sé que esa es una palabra hoy en día que no es extraña quizá para muchos. Muchos han escuchado la palabra evangélico, de ahí sale el término evangélicos, cristianos evangélicos, y muchos conocen el significado, especialmente dentro del ámbito cristiano, podríamos decir así. Pero cuando hablamos de evangelio, entendemos realmente su significado. Cuando nosotros decimos que conocemos el evangelio, estamos diciendo que conocemos verdaderamente lo que esa palabra significa. Y le doy algunos ejemplos, porque yo sé que como le dije antes, en el mundo cristiano, si lo podemos llamar de alguna manera, eso no existe, ¿sabes? No vaya a pensar que ahora existe un mundo cristiano y un mundo no cristiano. Pero dentro del ámbito que nosotros nos manejamos, podríamos decir que hay palabras que para nosotros son hasta comunes. Le voy a dar algunos ejemplos. Hermano, usted llega y saluda a otra persona y capaz que ni sabe cómo se llama, y usted le dice hermano y todo bien. Hermano, ¿cómo estás? Hoy es tiempo sin verte. Ahí no hay problema, ya estuvo bien. Pero posiblemente usted no use esa palabra en su trabajo, quizás. O Dios te bendiga. Dios te bendiga es una palabra que a veces usamos entre nosotros, pero muy pocas veces quizás allá afuera le decimos a alguien Dios te bendiga. Y si se nos escapa por ahí, porque es tan común que lo digamos, la persona nos mira así, un poquito extraño. Pero son palabras comunes, ¿sabe? Evangelio es una palabra que se está volviendo bastante común en medio nuestro, pero que necesitamos entender su significado. De hecho, evangelio es una palabra que a veces mencionamos y decimos y no la decimos correctamente. Si tú puedes pasar la presentación para atrás, donde dice el evangelio de Juan, estamos estudiando el evangelio de Juan. Fíjense que ahí dice el evangelio de Juan. Hasta esa presentación está equivocada, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron sobre el evangelio, pero ese no es el evangelio de Juan. Ese es el evangelio, el único evangelio, y el que vamos a estudiar y el que hemos estado estudiando es el evangelio de Jesús, que nos lo cuenta Juan, nos lo cuenta Mateo, nos lo cuenta Marcos. Pero eso es algo también que necesitamos conocer. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque estamos profundizando en el evangelio, como nos lo cuenta Juan, estamos queriendo ir más allá, pero todo tiene que partir, todo tiene un principio, y el tema que vamos a ver en esta tarde nos va a permitir tener claridad, nos lo va a mostrar más claramente. Todo tiene que tener un principio, y ese principio se llama evangelio. Y cuando nosotros pensamos en la palabra evangelio, lo primero que se nos viene a la mente es el significado de precisamente esa palabra en su idioma original, en griego o en hebreo. Y evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y eso está bien, ese es el significado de la palabra, un significado muy correcto, muy apegado a la realidad, porque eso es lo que significa ese término. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero buenas nuevas y buenas noticias ¿de qué? Estamos hablando de las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿de qué? Hay una página en internet que yo les he recomendado. Usted sabe que yo pocas veces hago eso, pero yo sé que hay muchos aquí que les encanta estar en el internet buscando cosas, y en vista de eso yo les he recomendado una página que se llama Coalición por el Evangelio. Si usted va a buscar cosas en el internet, no lo haga en Google, ¿sabes? O en Wikipedia. Incluso no sé si sabía, pero hay un wiki por ahí que le llaman wiki cristiano o algo así, porque hasta eso sacaron. Pero esta página Coalición por el Evangelio es una página bien apegada a la palabra. Los autores de esa página son teólogos muy reconocidos, y no solamente teólogos estudiados, sino que llevan a la práctica pastores, a misioneros. Coalición por el Evangelio, en inglés se llama The Gospel Coalition. Muy buena esa página, y ellos ahí tienen una definición de evangelio muy buena. Ellos dan una definición de evangelio, y permítame tomarme unos minutos como introducción a lo que vamos a ver hoy, viendo lo que ellos dicen sobre lo que significa evangelio. Ellos dicen que para poder entender el evangelio tenemos que hacerlo desde tres perspectivas. No solamente podemos definir el término, eso podríamos decir que es el qué, pero tenemos que definir también su contenido. Y sabiendo su contenido debemos saber también su alcance. Si nosotros queremos conocer el evangelio, tenemos que saber el qué, el contenido y el alcance. Y el qué, ya se lo dije hace un rato, el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas. Ese es el qué, el evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Pero de qué? De la persona, de la obra de Jesucristo.
Básicamente su encarnación, su muerte y su resurrección. Y eso pudiera ser el contenido. El qué, buenas nuevas, y el contenido es que vamos a hablar de las buenas nuevas de la obra de Jesús. O estamos hablando, o cada vez que leemos alguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos hablando sobre la vida, la encarnación, su vida física, sobre la muerte y sobre la resurrección de Jesús. Ese es el contenido. Y si lo dejamos hasta ahí, pudiéramos decir que hasta está bien. Estamos estudiando por lo menos el qué y el contenido. Pero si lo dejamos hasta ahí, ¿sabe qué sucede? Esto no sería diferente a quizá un salón de clase y estuviéramos hablando teoría y estuviéramos aprendiendo muchas cosas y salimos de aquí contentos porque sabemos algo más, entendemos el contenido. Sí que me gusta lo que esta página Coalición por el Evangelio dice, y es el alcance del Evangelio, porque nosotros como cristianos no estamos solamente para conocer, sino para vivir el Evangelio. Y de hecho, como les digo, esta página es muy apegada a la palabra. De hecho, no es algo que ellos inventaron, es algo que el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice. ¿Sabe que la carta a los romanos no fue la primera carta que Pablo escribió? Si usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, yo le he dicho varias veces que usted lo puede llamar el segundo libro de Lucas. Usted lee Lucas y lee Hechos, y es un libro que dividieron en dos. Comienza igual Hechos 1.1 que Lucas 1.1, es un libro dirigido a una persona, pero que nosotros podemos entender. Y después viene la carta a los romanos. No fue la primera, pero las personas los estudiosos de la Biblia que dijeron, vamos a poner este orden, entendieron que la carta a los romanos es la primera carta que nos habla sobre el Evangelio. Y Romanos, desde el primer capítulo, desde los primeros 4 versículos, ahí lo tienen la presentación, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Eso es Romanos capítulo 1, los primeros 4 versículos. Nos habla claramente del Evangelio, y esta traducción que nosotros usamos acá, que es la Nueva Traducción Viviente, si usted la lee, ahí donde dice buena noticia, usted va a otras versiones y dice el Evangelio, aquí habla de la buena noticia, es la traducción literal, y eso es lo que nos dice que sería su qué y su contenido. Pero si usted va más abajo en la carta a los romanos y llegamos al versículo 16, Pablo mismo nos está diciendo que entender todo esto no sería lo mejor si no entendemos lo que nos dice en ese versículo 16. En el versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y a los gentiles, y también a los gentiles. Entonces, el alcance del Evangelio es que tiene poder. El Evangelio tiene poder. Aquí no estamos estudiando teoría, ¿sabes? Aquí no estamos viniendo a estudiar un libro más de la Biblia. Aquí no estamos estudiando para conocer algunos aspectos, sino para conocerlos y para poder entenderlos y llevarlos a la práctica. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta tarde. Eso es lo que le voy a pedir que usted tenga en mente, porque vamos a leer Juan capítulo 12. Vamos a tomar desde el versículo 9 al 19. Si usted puede ponerse en pie, le voy a pedir por favor que lo haga. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él.
Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por este tiempo que tú nos estás regalando en esta tarde, Señor. Gracias por habernos traído hasta acá, tu casa. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Padre. Mi Dios, y ahora te pedimos que continúes con nosotros, hablándonos en este momento a través de tu palabra, mostrándonos lo que tú quieres que conozcamos, como hemos dicho, no solamente en teoría, sino conozcamos y pongamos en práctica, Señor. Así que nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Agradecido por la bendición que es poder hacer esto, venir a tu casa y tener este tiempo en tu presencia, pero agradecidos también por lo que harás, Padre, en esta tarde hablar a nuestras vidas y permitirnos conocer, Señor, de ti y sobre ti. Nos ponemos en tus manos, Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, yo no me cansaré de la bendición que es, no me cansaré de decirlo, no de hacerlo, pero la bendición que es poder tener este libro, la palabra de Dios. Qué bueno que usted lo comparte también. En el pasado muchas personas viviendo, incluso en esa época, viviendo una situación, quizás no sabían qué estaba pasando. Posteriores a ellos, quizás el libro no se había hecho tan conocido, la palabra de Dios, y aún no entendían, pero nosotros podemos leer y ver una situación que pasó y seguir leyendo y ver cómo Jesús lo explica y conocer más a fondo. Y qué bendición poder hacer eso. Qué bendición poder hacer eso. De hecho, este pasaje, para que usted sepa, es un pasaje muy importante para nosotros los cristianos, pero muy importante en esto que queremos hablar en esta tarde, en esta historia del Evangelio, en conocer lo que es el Evangelio. Tan importante que usted lee el título que le dan ahí, y la mayoría de las iglesias, la mayoría de las traducciones de la Biblia le dan el mismo título. Muy pocas de ellas, revisé varias de hecho, más de 10 revisé, y algún par de ellas quizás no le dan ese título tan que llame tanto la atención. La entrada triunfal de Jesús le llaman la mayoría de las Biblias. Algunos dicen Jesús llega a Jerusalén, como que quizás es algo normal, pero lo que sucede ahí en ese momento, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, es algo que cambió la historia de ese mismo momento. Lo que hablamos la semana pasada, que Jesús vino, y no sé si se acuerda la palabra que usamos, no a cambiar, a trastornar el mundo. Y eso, parte de eso, empezó en este momento que vamos a hablar esta tarde. Así que yo le voy a pedir que preste bastante atención y para que usted me pueda entender un poquito más, vamos a ir directo a la Biblia y desde el comienzo vamos a ir al último versículo que leímos en esta tarde, que es el versículo 19, porque los fariseos se dieron cuenta de esto que le estoy diciendo. Y cuando llegamos al versículo 19 leemos que entonces los fariseos se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Ellos mismos estaban entendiendo que lo que estaba sucediendo en ese momento era algo impactante, era algo determinante. Y yo le pido al Señor que eso pueda ser así en esta tarde para nosotros también entender el Evangelio, lo que significa el Evangelio. Y ese es el título que le he puesto a la predicación en esta tarde: entendiendo el Evangelio. Estamos estudiando el Evangelio según Juan, pero necesitamos entender el Evangelio, no solo el que nos cuenta Juan, Mateo, Marcos, Lucas, no, necesitamos entender, conocerlo, pero entender verdaderamente. Y por eso en esta tarde yo quiero compartir con ustedes dos cosas básicas. Pueden haber muchas más, no le voy a decir que son las únicas dos cosas que usted necesita hacer, no, pero son dos cosas básicas, fundamentales, que necesitamos entender
y que nos van a permitir también a su vez nosotros entender mejor esto que llamamos evangelio. Y esos dos aspectos son, si yo quiero entender el evangelio realmente, lo primero que debo entender, valga la redundancia, es que no se trata de mí. Nosotros vamos a ver ahorita, a la luz de la palabra y a través de este pasaje, vamos a conocer el evangelio y vamos a entender que no se trata de mí. Y en segundo lugar vamos a ver que si en verdad estamos buscando entender el evangelio, yo debo prestar atención especial, una atención de mucho cuidado a cada señal, a cada detalle de las cosas que pasan, de las cosas que leemos. Entonces vamos a buscar entender el evangelio conociendo primero que no se trata de mí y conociendo que debemos prestar atención a cada señal. El primer punto, no se trata de mí. No se trata de mí. El evangelio es algo que no se trata de mí. Permítame contarle una historia. Quizás le puedo decir, en vez de historia, le puedo llamar cuento. Y quizás usted lo ha escuchado. Es la historia de un burrito. Es la historia de un burro que estaba muy deprimido. El burrito estaba deprimido, no comía, ya no estaba con sus amigos, estaba ahí en una esquinita. Los demás burritos estaban preocupados porque este burrito no hacía nada a como ellos lo conocían. Y ese burrito estaba de verdad tomando unas actitudes que nadie sabía qué estaba pasando, ni sabía, pobre burrito. Pero resulta que se le acerca uno de sus amigos burritos y le pregunta: ¿qué te pasa? Y él le dice, y le abre su corazón a su amigo burrito. Y le dice: ¿no te acuerdas que apenas hace unos días estaba yo llegando aquí a la ciudad y todo el mundo estaba celebrando, contento? Algunos hasta se arrodillaban delante de mí, me lanzaban hojas, flores y cosas, y todo el mundo gritaba cosas. Y el otro burrito con una sonrisa le dice: por eso es que estás triste. Pero es que déjame decirte que no lo hacían por ti, sino por quien estaba en ti. Y muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, y lo estamos leyendo en la historia, muchas veces yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros estamos así como ese burrito, tristes, deprimidos. No entiendo qué está pasando, pero ¿por qué? Y sabe, necesitamos entender algo, que el evangelio, vivir la vida cristiana, no se trata de mí, no se trata de mí. Y déjeme ir más allá, porque esto lo entendió incluso, yo no sé si él tenía influencia cristiana, no voy a decir eso, pero algo parecido, porque esto no solamente se trata de nosotros los cristianos, se trata a nivel general. El ser humano tiene esa tendencia de pensar que el mundo gira alrededor de mí. ¿No ha escuchado usted esa frase? Y esto lo entendió un presidente muy famoso en Estados Unidos, John F. Kennedy. Entendió esto y cuando él estaba asumiendo la presidencia, en el mismo acto en el que él asumió la presidencia, él dio un discurso que quedó marcado para la historia. Y todo el mundo conoce esa frase. Si usted no la conocía, a partir de hoy ya la va a conocer. Y John F. Kennedy dijo: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y todo el mundo aplaudió. Pero no se estaban dando cuenta que estaban aplaudiendo. El presidente le estaba diciendo: hagan lo que tienen que hacer ustedes. Él sabe, le digo que no sé si él tenía influencia cristiana o si conocía de la palabra, porque ni siquiera eso fue invento de él. Si nosotros vamos a la palabra, el mismo Jesús nos deja claro que Él vino. Jesús vino a este mundo y ni siquiera para cumplir su propia voluntad. Nosotros vamos al Evangelio según Mateo y vamos al capítulo 20. Y en el versículo 28 Jesús está contando una historia, y al final de esta historia él deja bien claro y dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, como él se llamaba a sí mismo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese fue Jesús, hermano. Ese fue Jesús. Y perdóneme que le diga esto, yo me meto ahí en ese paquete con usted, pero es que a veces nosotros pensamos, Jesús lo dice de sí mismo, pero a veces yo pienso que no, pero es Jesús, pero yo sí necesito y necesito entender, pero usted no me entiende, que este es mi problema, esta es la situación que yo estoy pasando. Pero déjeme decirle algo, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Eso de hecho fue la actitud que movió a los sacerdotes y a los principales líderes de esa época a decir lo que acabamos de leer. Ya no hay nada que hacer. Incluso comenzamos el pasaje y nos fuimos desde el versículo 9, porque ellos decidieron incluso matar a Lázaro también.
Ya no solamente iban contra Jesús, sino contra Lázaro, porque por culpa de Lázaro, ¿qué culpa tenía Lázaro? Lo levantó Jesús de los muertos, pero por culpa de Lázaro la gente también estaba creyendo en Jesús, hay que matarlo. Y le aseguro que no solamente fue Lázaro, usted lo sabe, usted ha leído la Biblia, y a cualquier otro que se metiera en el medio de entender o de pensar que se trataba de los fariseos. Ellos no entendieron eso, hermano, y tenemos que tener nosotros cuidado con eso, porque no se trata de mí. Cuidado con esto, hermano, cuidado con esto. Amigo, necesitamos entender que el Evangelio es la persona y la obra de Jesús solamente. Solamente. Fuera de eso, lo que recibamos, hermano, es gracia, es misericordia, es su amor. Fuera de eso, nada. Muchos de esa época lo acabamos de leer, y le voy a pedir por favor que vaya nuevamente, aunque lo tenemos ahí en la presentación, creo, al versículo 13, porque muchos de ellos, que podemos decir que no eran cristianos, la palabra misma nos lo dice, ya lo leímos, usted lo puede volver a leer. Muchos de ellos habían escuchado de las obras milagrosas que Jesús había hecho, y que dijeron, oye, yo tengo que ir a ver quién es esa persona. ¿Y qué hicieron? Y agarraron hojas de palma y se fueron delante de su presencia. ¿Y qué hicieron esas personas? Salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Muchos de ellos entendieron algo que nosotros hoy todavía necesitamos entender, que no se trata de nosotros. Aunque déjeme decirle algo, y lo vamos a seguir viendo en la medida que estudiamos el Evangelio según Juan. Quizás ellos en ese momento pudieron pensar esto que estábamos hablando, que no se trata de nosotros. Pero lamentablemente vamos a leer más adelante y vamos a estudiar más adelante en lo que vayamos avanzando, que ellos mismos, que dijeron, ¿cómo dice ahí? Bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Ellos mismos, o muchos de ellos, después estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muy posiblemente porque no habían entendido que no se trata de nosotros. Muy posiblemente porque fueron movidos por otras cosas. ¿Y a cuántos de nosotros? Y se lo digo como una exhortación, hermano. ¿Se sabe lo que es una exhortación? Un consejo. Para nada vaya a pensar que el pastor se levantó regañando gente. Yo creo que este es uno de los mejores consejos que le puedo yo dar. Cada vez que usted venga a la presencia del Señor, sea aquí en esta iglesia, sea que usted está en su casa y va a leer la Biblia, sea que usted está en un grupo de estudios bíblicos, donde quiera que esté y usted vaya a la presencia del Señor, vaya con ese deseo, esas ganas de entregar, de dar. ¿Se acuerdan del último punto de la semana pasada? Entregarle todo a Él. Vaya con eso, en vez de buscar recibir, en vez de buscar qué me pueden dar. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer mi hermano, el pastor? Vaya con ese deseo de entregarse a Él, de darle la gloria, la alabanza, como decía esa canción que acabamos de entonar, y que Él reciba toda la gloria, porque a Él le pertenece, no a nosotros. Que el Señor nos guarde, María, de tomar, aunque sea una partecita de su gloria, ¿sabe? Y entendamos que no se trata de mí, se trata de Él. Pero ya que le estoy dando este consejo, permítame darle el segundo, porque si yo entiendo que no se trata de mí, entonces ¿cómo puedo entender otras cosas del Evangelio? Le quiero dar otro consejo, y el segundo punto que vamos a ver hoy. Preste atención, mucha atención, atención especial a cada señal, a cada detalle que usted vea, que usted lea, que usted escuche, que usted viva. En especial si usted es uno que ha dado ese paso de fe y ha decidido confiar en el Señor Jesús y ha decidido pedirle que Él sea el Señor de su vida, y usted quiere caminar vivir la vida espiritual, seguir en el camino de Jesús. En especial usted, pero cualquiera de nosotros, preste atención especial a cada señal y a cada detalle. Si queremos conocer esto del Evangelio, necesitamos hacerlo. Muchos en esa época no lo hicieron, ¿sabes? Y yo no voy a hablar de los fariseos, que ya los mencioné. No voy a hablar de este grupo que escuchó y salió emocionado a ver quién es esta persona. ¿Sabe de quién le quiero hablar? Le quiero hablar de los discípulos. Porque en este pasaje, si nosotros vamos al versículo 16, el versículo 16
Juan registra que sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Solo después, cuando ya Jesús se fue, cuando ahí dice, cuando Jesús entró en su gloria, es que ya Jesús había ascendido a los cielos y ya Jesús no estaba presente. Yo me imagino que ellos estaban tristes quizás, y estaban sentados y no hablaban unos con otros y la mente y se acordaban de todo. Oye, ¿te acuerdas de esa vez que Jesús se montó en ese burrito? Qué loco Jesús, ¿no? Montándose en un burrito. Oye, no, pero eso está escrito. Si tú te vas a Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, eso es lo que nos dice, que él iba a entrar. ¡Wow! Y solo en ese momento entendieron. Y hermano, déjeme ser bien específico en esto. Porque podemos decir que ellos pueden tener cualquier excusa. Ese momento que estaban viviendo, vamos a usar ese momento en particular, ese gentío que estaba llegando ahí donde Jesús y gritando, y posiblemente los discípulos los empujaban y cuidando a Jesús, y ¿qué iban a estar pensando ellos de estar pendientes? Tenían excusas, ¿sí o no? Tenían sus buenas excusas. Hermano, ¿cuántos de nosotros quizás no daríamos algo por haber vivido en ese momento y estar ahí en ese momento cuando el Evangelio estaba en pleno desarrollo? Y ellos estaban ahí, pero no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y se sorprenderá de las veces que esto lo leemos en la Biblia, ¿sabe? En los Evangelios específicamente. Las veces que leemos que los discípulos no estaban entendiendo, hermano. En Marcos capítulo 9, usted se lo puede llevar de tarea. Si usted lo lee, Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Y los discípulos no entendieron de lo que estaba hablando, nos lo dice Marcos. Jesús anuncia su muerte por segunda vez, o sea que ya lo había hecho, y los discípulos aún no entendían. De hecho, si quiere una tarea más práctica, entonces en vez de Marcos 9, busque Lucas 9. Y en Lucas 9 sucede algo bien interesante, porque en el mismo capítulo de Lucas, usted lee las dos veces. Usted lee, Jesús anuncia su muerte por primera vez, creo que en los versículos 21 al 27, y más adelante va, y Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Yo no sé si eso sucedió en el mismo momento, posiblemente pasaron días en el medio, pero Lucas lo registra en un solo capítulo. Y en la segunda vez Lucas vuelve a decir lo que dijo Marcos, que los discípulos no entendieron. Ellos estaban ahí, no entendieron. Y hermano, qué comprometedor esto, ¿sabes? Porque nosotros estamos estudiando el Evangelio según Juan. Y lo primero que nosotros deberíamos anhelar al estar estudiando el Evangelio según Juan es entender lo que estamos estudiando. Que nosotros salgamos de aquí entendiendo el Evangelio, como dice el título de la predicación. Qué comprometedor. Déjeme darle un ejemplo aún mayor, para que usted pueda quizás conmigo entender esto bien, claramente. Porque si pensamos que los discípulos, que eran los que estaban ahí, día a día, hora a hora, con Jesús, tuvieron 3 años y no entendieron, pero hay otro par de personas que no entendieron algunas cosas que Jesús hizo. Y este par de personas fueron José y María, los padres de Jesús, los padres físicos de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia, Lucas capítulo 2, que nos habla de una ocasión que posiblemente usted ha escuchado. Jesús tenía 12 años y como buen muchacho de 12 años haciendo sus cosas, se les pierde a los padres, se les desaparece de la vista y los padres se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos y José y María empiezan a buscar a Jesús. 3 días, nos dice Lucas capítulo 2, 3 días estuvieron buscando a Jesús. Así que usted se imagina cómo estaba José y María buscando a su niño de 12 años. Y después de 3 días lo consiguieron. ¿Y dónde lo consiguieron? Nos dice la palabra, estaba en el templo. Y no solo estaba en el templo, ¿qué estaba haciendo? Estaba sentado con los líderes, con los maestros de la ley, escuchando de ellos, nos dice Lucas, pero también haciendo preguntas. Y Lucas registra que los maestros estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Sin embargo, María llega como buena madre y lo primero que le dice, creo que es el versículo 46, yo no sé si está ahí en la presentación. 48, gracias hermano. La primera parte dice así: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre.
y yo veo aquí los ojos ahorita de las madres y posiblemente están como entendiendo ese sentir. De hecho, yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow, Jesús se salvó de que su mamá no era latina. Quizás la Biblia hubiera registrado algo que no debemos leer. Posiblemente no le hubiera preguntado solamente que, hijo, ¿por qué no hiciste esto? Pero usted se imagina la preocupación de esa madre. 3 días buscando a su niño de 12 años. Y cuando lo encuentra, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Como le dije antes, después Lucas deja ver, un poco antes, eso sí creo que son los versículos 46, 47, deja ver que él estaba disfrutando un mundo, ahí hablando con los maestros y consejeros. Pero fíjense la respuesta de Jesús, y eso quiero que tomemos para entender esto de prestar atención especial a cada detalle, que es el título de este segundo punto. Fíjense la respuesta que le da Jesús a su mamá, versículo 49. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en casa de mi padre? José, María, a los que se les apareció un ángel. María, el ángel le dijo, tú vas a concebir del Espíritu Santo. A José le dijo el ángel, ¿qué le dijo? José, confía en lo que está diciendo María, que habían tenido una experiencia sobrenatural, que habían pasado ya 12 años con ese niño. Y hermano, discúlpeme que yo se lo digo todos los domingos, a mí me gusta poner a correr mi imaginación sobre la Biblia. No lo dice la Biblia, pero yo estoy casi seguro, se lo va a contar José y a María cuando lleguemos allá arriba. Estoy casi seguro que ellos vivieron cualquier cantidad de cosas. Y la seguridad también me lo da Juan capítulo 2, el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. María, ¿tienen un problema? No, vale, díganle a Jesús. Eso no es nada para Jesús. María tenía una seguridad porque segurito lo había experimentado. Jesús, se acabó el aceite. Tranquila, allá, anda a ver que allá hay aceite. No sé, o sea. Pero José y María habían entendido cosas en algún momento, pero en este momento. Y vaya al versículo 50, porque el versículo 50, Lucas nos lo dice también claro, nos dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Nuevamente, excusa tenía. 3 días, el hijo de 12 años, los afanes de la vida. Hermano, pero es precisamente esto lo que quiero compartir con usted en este punto. Precisamente, no permita que los afanes, que el día a día, que tantas cosas que nos agobian, no nos dejen ver y no nos dejen experimentar y conocer cada detalle que Jesús quiere que conozcamos. Cada detalle que seguro hemos sido ya testigos. Hemos vivido el poder de Dios en algún momento. No dude de que lo va a seguir viviendo, porque Dios no cambia. Y el Evangelio, que es lo que estamos tratando de entender en esta tarde, no cambia, porque el Evangelio se trata de la persona y de la obra de Jesús. Entonces, permítame darle ese consejo. Preste atención especial a cada detalle, a cada señal. Y déjeme usar un ejemplo bien práctico, porque si usted ha ido a los estudios bíblicos, yo últimamente no he podido ir y de verdad que lo lamento porque me gozo en esos estudios bíblicos. Usted va a esos estudios bíblicos el jueves, especialmente que está Carlos y Gisalva, y me gusta como Carlos a veces cuenta unas historias con tanto detalle. Él no va a decir algo que vivió Carlos y entonces Carlos nos dice el detalle del lugar, del momento, del nombre del pan, me acuerdo de eso, del supermercado que tú nunca tenías que ir pero fuiste en un momento, y él nos dice las cosas específicas y eso nos permite a nosotros entender esos detalles, nos permiten a nosotros entender que es Jesús obrando. Hermano, no pierda detalle de cada cosa que usted lee, de cada cosa que usted experimenta, porque incluso los discípulos que estaban ahí con Jesús, ¿qué queda para nosotros que decimos que tenemos una relación cerca con Jesús? Yo creo que no hay más cerca que eso, de que Jesús estaba ahí físicamente. Los discípulos que estaban ahí en oportunidades, en muchas ocasiones, no entendieron. Quizás porque estaban pensando esto que vimos en el primer punto, de que posiblemente es algo para mí, y si yo estoy pensando que es de mí, no estoy viendo allá. Pero es que no se trata de mí. Tenga eso por seguro, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Si ellos están buscando entender el Evangelio, como yo le motivo, le exhorto en esta tarde que hagamos, si nosotros vamos a estudiar y estamos estudiando el Evangelio, se trata de Él.
Se trata de Jesús. Porque si no, esto que leemos como la entrada triunfal no marcaría, no sería de tanto impacto como realmente lo es. Y permítame ir concluyendo con lo siguiente. Recuerde que le dije que ese grupo de gente que le gritaba ¡Viva el Rey de Israel! Posiblemente fue uno de los que en ocasiones después gritaron ¡Crucifíquenlo! Es una reflexión para nosotros, que nosotros nos podamos sentar quizás en un tiempo privado, o por qué no, yo muchas veces le he aconsejado, no lo hagas solo, en un tiempo de discipulado, en un estudio bíblico, en un tiempo de consejería. Qué bendición que tenemos como iglesia también consejería pastoral, y que usted pueda buscar, conocer y entender con mayores detalles, y posiblemente ir más allá en su propia vida, y que usted pueda pensar, y que usted pueda tomar nota, y que usted pueda considerar cada aspecto, cada detalle, cada señal que Dios está permitiendo o no para usted. Estamos hablando y continuaremos hablando el Evangelio, según Juan. El Evangelio es la vida, la persona, la obra de Jesús. Su encarnación en un cuerpo físico, su muerte, su resurrección. Si estamos buscando entender eso, entonces, hermano, entienda, no se trata de mí, no se trata de mí. Si usted se levanta una mañana, un domingo, y usted dice, pero es que anoche llegué muy tarde de trabajar, o estoy muy cansado. Oye, bueno, esto de ir todos los domingos, hoy no. Pero es que no se trata de nosotros. Igualmente entre semanas, si usted no puede, no tiene tiempo, hermano, haga tiempo. Haga tiempo. Lo hacemos para otras cosas, seguro. Haga tiempo y forme parte de un estudio bíblico, de un discipulado. Tome tiempo para compartir con alguien de la iglesia. Hermano, en el nombre del Señor, hágalo. Hágalo. Va a ser de bendición para su vida. La mejor inversión que usted va a poder hacer. No se alimente un solo día a la semana. No lo haga. No espere que los domingos, en media hora, 45 minutos de predicación, o en las 2 horas con el tiempo de alabanza y de compartir con los hermanos, va a ser suficiente para que usted viva semana a semana su día a día. No lo haga. No lo haga. Busquemos y pidámosle a Dios que nos permita entender el Evangelio. Porque ¿sabe cuál es lo peligroso de esto? Lo peligroso de esto es que así como leemos que ellos, hablando de José y María, no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, o que sus discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo o diciendo. Lo peligroso es que en algún momento se diga a nosotros, pero es que, y usted póngale su nombre ahí, pero es que no entendió lo que Jesús estaba diciendo o haciendo. Pero es que José Daniel era pastor de la iglesia, pero él no estaba entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. Hermano, qué difícil, yo me imagino, para los discípulos saber que eso está en la Biblia. Y saber que en la Biblia dice que en ese momento ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Están en su presencia, están con Él. Pero hermano, yo le exhorto, y permítame terminar con un pasaje que cerramos la semana pasada también, es Isaías 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Vamos a orar.